Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo todos ustedes, los que están al alcance de mi voz en esta hora. La bendición del Señor es sobre su vida y es abundante. La bendición del Señor no es escasa. La bendición del Señor nos alcanza con todo. Este es un día maravilloso. Dios lo diseñó y lo diseñó para bendecirle. Así es que usted será objeto de la bendición y la administración de Dios en este día. ¿Por qué lo sé? Porque Dios es así, porque Dios no cambia, porque Dios está siempre en el plan de bendecirlo. Así es que, o bendecirla, esté atento a esa administración del Señor y crea con todo su corazón que el maravilloso plan de Dios se cumple en su vida. Algunas cositas que vamos a hacer hoy. Hoy voy a abundar sobre el tema de ese examen que Dios nos hace. Voy a repasar un poquito lo que he dicho en otros momentos y voy a añadir un par de cosas que tengo por ahí pendientes hablando de ese examen de nuestra fe, ese examen que Dios quiere que nos hagamos, ese examen que estoy recomendando que lo hagamos diariamente. Pero hay una carta que recibimos ayer, a la cual quiero responder de alguna forma. Obviamente no voy a mencionar ciudad, no voy a mencionar lugar, no voy a mencionar, porque el programa, tanto a través del internet como a través de diversas emisoras, está llegando a tanta gente. Pero sí quiero aludir a la situación particularmente, porque me parece, sentí en esta carta un tono de mucha tensión, de mucha preocupación, de mucha carga, y me parece propio aludir a ella en el día de hoy y de alguna manera responder a la pregunta que está formulando esta mujer. Estuvo casada, nos explica, con un hombre manipulador, un hombre violento, un hombre que la presionaba mucho. Pues obviamente, ahora cuando nos escribe esta carta, ya esa relación pasó, ya eso murió. En el pasado ya no está en esa situación. Pero este hombre no quería tener hijos y por lo tanto la presionó para que se practicara 2 abortos. Ocasionalmente hablamos sobre el aborto y claro que lo señalamos como un pecado, pero tal vez fallamos un poquito en dar respuesta a esa persona que ya se practicó un aborto. Y la razón por la cual dije fallamos un poquito es porque cuando hablo sobre el aborto, como en días pasados lo hice, yo intento dar una puerta de salida y mostrar a la persona que ha pecado y que ha cometido esta gran y enorme falta, que Dios sigue siendo misericordioso y que Dios sigue siendo bondadoso. Especialmente cuando algunas de las personas que se practican un aborto, no sé si decir tan víctimas como, pero son víctimas igualmente. Esa que se practica el aborto, en la inmensa mayoría de los casos, no lo está haciendo superficialmente, no lo está haciendo con agrado, no lo está haciendo porque desea practicarse un aborto. A menudo lo están haciendo porque no ven otra salida, porque nadie los orientó. Yo sé, hay excepciones a todas las reglas, pero permítame enfatizar en esto, porque es que lo veo diariamente.
Mujeres que después de un aborto entran en profundas depresiones, mujeres a las cuales le han pasado años después de practicarse un aborto y no pueden sacarse del corazón esa carga, esa tristeza, esa melancolía. La mala noticia es que es posible que esa melancolía y esa tristeza deje allí una marca permanente y que siempre a la memoria vuelva. ¿Por qué no lo hice de otra manera? ¿Por qué no fui más valiente? ¿Por qué no busqué opciones? ¿Por qué me dejé convencer? ¿Por qué me dejé arrastrar? ¿O por qué se me ocurrió eso? Bueno, permítame leerles dos versículos. El primero de ellos está en Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo 5 de esa carta. Claro, el contexto inmediato de esa carta, o sea, de ese pasaje, de ese versículo, no es tanto el perdón como si es la sanidad. No obstante, allí está hablando tal vez de una enfermedad. Las enfermedades pueden ser físicas, pueden ser emocionales, psicológicas, mentales, hay tantas formas de enfermedad. Esta en particular, que no nos dice con precisión Santiago de qué tipo de enfermedad se trata, él la relaciona de una forma bastante directa con el pecado. Y dice Santiago que oremos por los enfermos y está señalando que lo debemos hacer con fe. Él ha señalado el poder extraordinario que tiene la oración, ese poder maravilloso de la oración. Pero aquí une, en verso 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Bueno, pues sí, lo salvará, si se quiere, de la enfermedad, de la crisis, del problema, pero también lo salva espiritualmente. Y la oración de fe salvará al enfermo. Escuche bien. Y el Señor lo levantará. Milagro físico, si se quiere. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Está diciendo Santiago, hay momentos en que tenemos consecuencias de nuestros pecados y a veces corremos a Dios por esas consecuencias, porque esas consecuencias nos lastimaron y eso fue lo que nos acercó al Señor. La enfermedad física, el problema económico, la depresión, la tristeza. Pero cuando estamos delante de Dios, descubrimos que el plan de Dios para nuestras vidas no es solo sanarnos, es restaurarnos en la totalidad. Y entonces dice que el Señor nos perdonará si hubiésemos cometido pecado. Ese perdón, mi querida señora, es para usted. Su pecado ha tenido consecuencias, pero en el día de hoy se tropieza con la gracia y la misericordia de Dios. Me he pasado de mi tiempo para ir a la primera pausa, así es que vamos allá, alabemos al Señor. Yo regreso, hablo de esto y de algo más que tengo que decirles. Eso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Bueno, a los que nos escuchan por primera vez, sepan ustedes que este programa se llama así, Para que el Mundo Crea. Yo soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con ustedes. Un poquito respondía a la hermana, la señora, que nos hablaba sobre sus 2 abortos y cómo esa experiencia la ha marcado y ha provocado una carga en su corazón. Mire qué interesante este versículo de la carta a los Hebreos en el capítulo 9. Me refiero al versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, un alto, dice cuanto más porque en el contexto inmediato
ha estado hablando sobre el efecto que tenía la sangre de aquellos machos cabríos, toros, qué sé yo, palomas, animales que se sacrificaban en el altar como ofrenda a Dios y pues para pagar, para limpiar el pecado del pueblo de Israel. Ahora, Cristo Jesús ocupa el lugar de esos animales en la cruz del Calvario, ofreciendo sacrificio por nosotros, y su sangre tiene un efecto. Entonces, en ese contexto, cuanto más, ¿sí?, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. Si aquellos limpiaban al pueblo, si Dios aceptaba aquel sacrificio, ¿cuánto más el de Cristo? ¿Cuánto más? Tenemos un sacrificio mejor que cualquier otro sacrificio. ¿Cuánto más? Entonces, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El versículo, mi querida hermana, es Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Allí dice que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias. Ahora, no es simplemente o no es solamente que nos limpia del pecado, es que limpia nuestras conciencias, y eso significa que limpia la carga, la sensación de culpa. Lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario no fue solamente que quitó la deuda, que eliminó la deuda, que tachó, que borró, que rompió el contrato, pero que nos dio paz. Sí, Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Querida señora, querida hermana, querida cristiana, para que usted tenga paz, para que haya armonía en su corazón y haya plena paz. Dios no quiere que usted se siga sintiendo culpable. Dios quiere que, habiéndose arrepentido y habiendo pedido perdón, reciba el perdón y reciba la limpieza de la conciencia. De nada sirve haber resuelto el problema legal, pero el problema interno no lo resuelvo. Pues es igual que si el problema estuviera allí, porque esa carga me amarga el alma. Dios quiere que se libre de eso. Cristo en la cruz del Calvario le lava en todos los aspectos. Él resolvió el problema legal, Él resolvió el problema espiritual, pero Él resuelve también el problema emocional, esa carga que nos queda por habernos portado mal, por haber hecho lo que no debimos haber hecho. Muy bien, dejando eso a un lado y sintiendo que de alguna forma hemos cooperado en algo para resolver esta situación, o cuando menos responder a la inquietud de esta mujer que se ha practicado o se practicó 2 abortos. No queremos que se practique ningún otro, pero queremos que sienta el perdón de Dios. Volviendo a este tema que mencioné que quería cubrirlo en el día de hoy, y que dije que iba a de alguna forma a repasar un poquito lo que he dicho en algún otro programa sobre esto de examinarnos. Examinémonos unos, pues el corazón, examinémonos la mente, examinémonos el historial. Es como si pudiésemos colocar una grabadorita en el bolsillo y grabar todo el día de conversación. Y evaluar, sí, preguntarnos, ¿cuánto de lo que hablo bendice? ¿Cuánto de lo que hablo daña? ¿Cuánto de lo que hablo edifica? ¿Cuánto de lo que hablo critica? ¿Cuánta de mi conversación con alguien aporta a su vida? Cuando tengo un encuentro casual o cuando tengo un encuentro
planificado. Estamos utilizando de la segunda epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 13, versículo 5 en adelante. Los voy a leer otra vez. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Hablamos de este examen. Insisto en este examen diario y establecemos que ese examen se debe hacer de continuo. No se deben abandonar los exámenes para hacerse así muy de cuando en vez, porque se arriesga uno a verse distraído y desviado demasiado. Ese examen debe ser diario, todos los días, y si lo puede hacer más de una vez, hágalo, revise. Terminada una conversación, ya se fue, revise esa conversación, pregúntese de qué hablé, cómo hablé, bendije, no bendije. Cada acción, cada conducta en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la oficina, en casa, en la cámara secreta, el tiempo que paso en la computadora. Revise su Facebook, revise su Twitter, revise su Instagram, revise las redes sociales, vaya allí, revise la suya. Mírela y pregúntese cuánto de lo que escribí son tonterías, cuánto de lo que escribí son críticas, cuánto de lo que escribí glorifica a Dios. Mire su escrito de Facebook y pregúntese si ese escrito glorifica a Dios y si Dios se sentiría orgulloso de lo que usted escribió allí. Esto es importante, significativo, marca vidas. Por otro lado, insisto en que debemos revisar cuán valiente soy ante las situaciones inesperadas, esas que me asaltan de repente sin esperarlo. El comentario, lo que dijo no esperaba que me tratara así, no esperaba que me gritara así, no esperaba que me hablara así, pero lo hizo. Entonces, he dado un versículo que lo repito en el día de hoy. Está en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 13. El versículo dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es un llamado a la atención y es un llamado a la valentía. A nuestra vida espiritual tenemos que estar atentos. Y tenemos que ser valientes para reconocer cuando cometemos error. Tenemos que ser valientes para anclarnos en el lugar que nos corresponde. Y también he mencionado, como tercer punto, cuán fiel soy a mis compañeros en la batalla. De allí parto en lo que me falta para cubrir de este tema. Examinaos. Por el momento, le voy a dar nuestro número telefónico. Es importante que llame. Quiero orar con usted. 305-228-9697. Importantísimo que llame porque la oración los unos por los otros ayuda, aporta. Quiero orar con usted. 305-228-9697. Regreso inmediatamente para cerrar con este tema. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. A ver, importante. En este proceso de examinarnos, en este proceso de evaluarnos a nosotros mismos, de juzgarnos a nosotros, para que no nos tengan que juzgar otros,
Y para que ese día en que el Señor regrese nos encuentre irreprensibles. Y eso de irreprensibles, eso de no tener nada que sea necesario reprender, significa que yo me reprendí a mí mismo. Yo no estoy hablando de demonios, no lo tome por allí, que tengo mis conflictos con esas enseñanzas de alguna gente que se autoliberan y se hacen exorcismos personales. No estoy hablando de eso, estoy hablando de corregir, estoy hablando de enfrentarme a mí mismo y decirme, esto está mal y lo tienes que corregir. Otro no tiene que venir a hacerlo, a señalármelo, porque yo veo lo que está mal en mí y lo puedo corregir. La realidad es que es una pena, una vergüenza que otra persona tenga que venir a señalarme lo que yo mismo sé. Pude haberme señalado y pude haberme corregido. Y un área en la cual necesitamos revisarnos es esa que mencioné hace un ratito. ¿Cuán fiel soy a mis compañeros en la batalla, a mis compañeros de batalla? Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo debo hacer eso? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado o seas probado o pases tú también por algo similar. Así que debo considerarme a mí mismo y no pretender que soy una fortaleza que no puede caer. No pretender que soy tan fuerte que yo nunca voy a caer en esa situación en la que cayó este. Porque cuando me siento así, estoy mirando al caído y al que falló por encima del hombro, y de alguna manera lo estoy despreciando. O yo haré cualquier cosa en este mundo, pero nunca haría una cosa como la que hizo este. Puede ser, y tal vez usted tenga razón en que nunca va a ser algo así. Como quiera, el apóstol nos aconseja que al atender a un caído lo hagamos como si pudiésemos nosotros estar en esa misma situación. Es como cuando atendemos a los presos, hay que orar por ellos y ocuparnos de ellos. Dice, como si estuviéramos presos. Bueno, no estoy diciendo que voy a estar preso, pero debo apiadarme de un preso como si yo estuviera preso. Debo atender a un enfermo como si yo estuviera enfermo. Se llama empatía, identificarse con ese problema y con ese dolor, como si yo mismo lo estuviera experimentando. ¿Cómo atendemos al caído? Atendemos al caído como si yo estuviera caído, o como si hubiese la posibilidad de caer, que existe, aunque no suceda. Pero la alternativa, la posibilidad, la puerta está allí. Ojalá y la clausuremos para que nunca pasemos por ella. Pero existe esa posibilidad. El apóstol nos está llamando a ser fuertes, amorosos, unidos, en respaldo a los caídos en batalla. Es culpable el que cayó, es culpable el que pecó, es culpable el que falló, pero no lo debemos abandonar allí. La iglesia ha sido buena. Yo sé que hay mucha gente que dice lo contrario, pero mi experiencia también tiene algo de valor en esto. Y yo veo mucho cristiano que restaura y mucho cristiano que levanta al otro. Sí, pero también hay algunos que son chismosos, por eso se escriben estos versículos, porque por ahí hay algunos que no tienen misericordia del que cae, pero debemos tener misericordia del caído, debemos ayudar, debemos orientar. A ver, que no falte el amor al descubrir el error en otro, que no falte, que el amor esté allí, que ofrezcamos ayuda incondicional para levantarlo. Hay que ofrecerla. Y que seamos mansos, que nos mantengamos en la posición correcta. Ok.
Vamos añadiendo dos elementos más y muy importantes. El primero de ellos, que sería nuestro cuarto punto. ¿Cuánto me esfuerzo por retener la amistad, el compañerismo, la comunión? Valoro la importancia de la comunión en el Señor, de la amistad en el Señor. No menosprecie la amistad. Amistad fue lo que Jesucristo ofreció a sus discípulos después de 3 años de apostolado. Habían sido apóstoles por 3 años, habían sido discípulos por 3 años, habían sido siervos del Señor por 3 años. Y el Señor les dijo, les voy a dar un ascenso. Los voy a levantar, los voy a elevar a la próxima dimensión, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ustedes sí. Yo los estoy elevando, le dijo, los llamaré amigos. ¿Podemos amistarnos con Dios? ¿Podemos llegar a una relación con Dios donde Dios diga, es digno de mi confianza? Pues tal vez la manera de demostrarle al Señor que somos dignos de su confianza es cuando los amigos terrenales nos consideran dignos de confianza. Porque si somos infieles al hermano con el cual me relaciono diariamente y lo veo, ¿cómo voy a ser fiel a un Dios que no veo y que ni siquiera toco? Él me toca de vez en cuando. ¿Cómo voy a ser fiel a un Dios maravilloso, pero que no está aquí su imagen para yo verla? No es como a Jesús, con quien los discípulos caminaban diariamente. Ya no está aquí así, está su espíritu, lo entiendo. Pero no somos fieles a esos hermanos con los cuales comemos, caminamos, nos desenvolvemos diariamente. Cuidado. Dios quiere que seamos fieles. Y si la palabra amistad no le produce ese sentido de compromiso y de profundidad, considere la palabra comunión. Porque lo que estamos hablando es de cuidar esa comunión, de cuidar esa armonía, ¿sí? De cuidar ese amor, de cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Hay que velar por esa unidad del cuerpo de Cristo. Si no hay amistad, si no hay comunión, si no hay compañerismo, ¿cómo va a haber unidad? La unidad hay que cuidarla, la unidad hay que protegerla. Aunque me tilden de tonto, aunque me tilden de tonto. Aunque haya sido yo el ofendido, aunque haya sido usted el ofendido, haré lo posible por conservar la amistad en tanto que quede de nuestra parte. Si el otro no quiere, eso es otro tema, pero que nosotros, cuando menos, ofrezcamos la opción. Les voy a regalar un versículo, no es poderoso, es poderosísimo. Y le aseguro que este versículo que le voy a regalar en este momento se va a convertir en uno favorito para usted. Va a estar en la lista de sus versículos favoritos y lo va a considerar por el resto de su vida. Le aconsejo que se lo grabe, no se haga un tatuaje porque no me gustan los tatuajes, pero mande a preparar una gorrita con ese versículo. Y si hace una gorrita, me prepara una a mí y me la manda. O un pullover, un t-shirt, una camiseta con este versículo. Mire qué belleza de versículo. Proverbios, capítulo 19 y versículo 11. Oiga, la cordura del hombre detiene su furor. ¿Sí? La cordura, la sensatez, ¿sí? La cordura, la sensatez, la sabiduría del hombre detiene su furor. Es decir, el hombre inteligente no se aira descontroladamente. Su sabiduría, su inteligencia lo controla. Pero esto no ha terminado. Leo, la cordura del hombre detiene su furor
y su honra es pasar por alto la ofensa. Aleluya. Quiere hablar de cordura, quiere hablar de honra, pasar por alto la ofensa. Mire, es tan fácil llevar registro de las ofensas que nos hacen. Llevar registro de cómo me faltó el respeto fulano de tal. Se nos hace tan fácil decir, es que yo esperaba más de mengano, es que yo esperaba más de... Estoy dolido, estoy ofendido, pero aquí dice que honra. ¿A quién honra? ¿A usted? ¿A quién honra? A su amigo. ¿A quién honra? Sobre todo a Dios. Léalo conmigo. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Si no paso por alto la ofensa, si se la guardo y digo, porque tengo que confrontar a mi esposa, tengo que confrontar a mis hijos, tengo que confrontar... Oiga, siga confrontando. Y va a estar como va a lucir como un carrito de esos de choque. ¿Ha visto? Que presentan esos carros en un estadio chocando unos con otros. Eso es confrontar. Chocan y chocan y chocan y se le cae el parachoque, se le cae la parrilla, se le cae el guardalodos, se va abollando todo el carro. Hay gente que espiritualmente luce así, cargado de abolladuras, ¿sí? Abollado por todas partes. No podemos seguir chocando, hay que pasar por alto ciertas ofensas, hay que sufrir el agravio. Que me culpen, no importa. Aquí voy. Hay gente, esta frase es para anotarla, y esto es para un meme. Hay gente que gana la discusión, pero pierde la relación. No gane la discusión si va a perder la relación. Le ganó la discusión a su mejor amigo, pero malogró la relación con esa persona. Entendamos esto. La relación es más importante que la discusión. Salvar la relación es lo supremo, aunque para lograrlo tenga que perder la discusión. Pierda la discusión, pero salve la relación. ¿Sí? Pierda la discusión, pero salve la relación. Yo quiero orar por sus amigos y quiero orar con usted por esos amigos. ¿Quiere darme los nombres de esos amigos por los cuales usted quiere que oremos? ¿O por esas relaciones en peligro? La de su matrimonio, por ejemplo, la de su noviazgo, la relación con papá y mamá, la relación con su hermano. Están enojados. Hoy quiero orar por relaciones afectadas. El número es el 305-228-9697. Repito, 305-228-9697 para orar. Me va a quedar un par de minutitos cuando regrese de esta pausa, solo para despedirme. Vamos a la pausa. Eso es, no hay nada tan maravilloso como esto, traer reporte delante de Dios que hace evidente que me estoy ocupando de mi gente, que me estoy ocupando de aquellos que me acompañan. Y finalmente, en nuestro examen debemos preguntarnos, no solamente de los amigos, pero tenemos que preguntarnos si el amor por las almas perdidas arde en nuestro corazón. No sé si decir como el primer día, pero cuando menos como en el mejor momento. ¿Sigue siendo esa nuestra pasión? Conducir vidas a los pies de Cristo,
Entendemos que ese es el más grande de todos los milagros y el más importante de todas nuestras responsabilidades, o la más importante de todas nuestras responsabilidades, que es el más significativo de todos los ministerios. A eso vino Cristo a la tierra. No, Cristo no vino a la tierra para enseñarnos a danzar. Danzar es bueno. Cristo no vino a la tierra para enseñarnos a predicar, enseñar, hacer teología, literal, a conducir vidas a los pies de Cristo, a salvar lo que se había perdido, a limpiarnos de todo pecado, directo, específico, particular. ¿Qué cosa es más importante entonces que esa proclamación? Conducir una vida a los pies de Cristo es lo más importante. En el examen que nos hacemos, el examen de nuestra fe, el examen de nuestra relación con Dios, tiene que incluir la evaluación de esa devoción, pero también de nuestra relación con el entorno, particularmente con los inconversos. Aquellos de ustedes que prefieren enviarme textos para hacerme comentarios y para hacerme preguntas, esas preguntas, esos comentarios o esa solicitud de la oración, me las va a enviar por este número, para textos solamente, textos 305-501-6006. Esa es la forma de que me llegue el mensaje directamente. 305-501-6006 para mensajes de texto. Me despido. Estaré con ustedes en el próximo programa. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.